Bienvenidos a nuestras Cortes. Estrenamos año 2015 con una actividad parlamentaria que promete ser intensa y que tiene la mirada puesta ya en las elecciones de mayo. Por delante aún queda mucho trabajo por hacer. Nosotros queremos empezar este año recordando los momentos más importantes de las Cortes en 2014. Comenzamos con un repaso a las leyes aprobadas. La Ley de Centros Museísticos fue la primera en salir de esta Cámara. La norma, que sustituye a la de 1994, ordena el censo de museos, actualmente 354, entre los que son y no de titularidad estatal, y los clasifica en museos, colecciones y centros de interpretación. La ley pretende mejorar la gestión de estos contenedores culturales que atesoran cada vez más bienes y atraen a un público que también crece en exigencia. La oposición, que se reservó el voto, critica que los ciudadanos no puedan participar a través de consejos sociales. Por unanimidad, sí, los tres grupos aprobaron en mayo crear el Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas. 400 titulados integran la profesión en Castilla y León. Agradecen la norma porque su aspiración es acceder a la sanidad pública. En el primer pleno, a la vuelta del verano, nada menos que 3 leyes veían la luz. La norma de la Triple R, rehabilitación, renovación y regeneración urbana, que persigue aprovechar lo ya construido en los núcleos urbanos y favorecer la reforma de las viviendas más antiguas para crear empleo, hasta 55 puestos de trabajo por cada millón invertido. La segunda, la ley que reforma la administración autonómica para hacerla más accesible, eficiente y transparente y económica. Ha implicado la modificación de 44 leyes y ahorrará 280 millones de euros. La oposición denunciaba que la reforma no resuelve nada y avanza en la privatización. Tampoco se alcanzaba un pacto pretendido por el presidente de la Junta sobre el nuevo modelo industrial de la comunidad, modelo para que el sector crezca en competitividad y seguridad. La ley facilita la instalación de empresas en zonas deprimidas. La actividad económica también recibía un empujón a través de la nueva Ley de Prevención Ambiental, que reduce los plazos para todo tipo de autorizaciones. La Junta calcula que se pueden beneficiar unas 1.800 empresas cada año. En noviembre, las Cortes alumbraban el mapa sobre el que se prestarán los servicios de las capitales de provincia y su alfoz, las llamadas áreas funcionales, en las que viven 1.600.000 personas y a las que se podría incorporar Benavente. Un paso adelante en la ordenación del territorio, a la que también contribuirá la Ley Picas, en la que por fin se recoge la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma. La nómina de leyes de este año la cierran la Ley de Autoridad del Profesorado y la Ley Agraria, esta última pionera en la legislación española. La primera ley que se aprobó en 2014 fue la Ley Agraria de Castilla y León. Ha supuesto un hito en la historia de esta comunidad. Nacía con la vocación de modernizar y rejuvenecer el campo y de priorizar al agricultor activo a la hora de repartir ayudas. Recientemente, los tres grupos parlamentarios han pedido una mayor agilidad en el desarrollo de los reglamentos. Abordamos algunos de los aspectos de esta ley con los protagonistas del sector. Es la primera vez que se remueve este terreno estratégico de la comunidad para dotarlo de un marco legal de estas características. La Ley Agraria de Castilla y León ha marcado algunos surcos nuevos, como un registro único de explotaciones. Unifica los 35 existentes hasta su entrada en vigor y es público, gratuito y obligatorio. Es obligatorio porque quiere ser una herramienta muy importante para una exigencia fundamental de los consumidores, que es la seguridad alimentaria, y tiene que ser una herramienta útil para gestionar adecuadamente la sanidad de nuestras producciones agrícolas y animales también. La inscripción se va a hacer además mayoritariamente en un 99% de oficio. Este registro se pone en marcha este mismo mes de enero. Supone una menor carga burocrática para los agricultores y ganaderos, por ejemplo, a la hora de solicitar ayudas. Todos los datos que figuren en el mismo se van a utilizar para la tramitación de todos los procedimientos, fundamentalmente de ayudas, en los que el interesado sea el agricultor o ganadero titular de esa explotación, con lo cual los datos que ya tengamos no va a tener necesidad de volverlos a aportar en cada procedimiento. Otra novedad es un fondo de tierras disponibles para conectar la oferta y la demanda de parcelas rústicas, un instrumento que pone en valor las tierras abandonadas a la vez que promueve la incorporación de los jóvenes a la agricultura. En el mismo camino, esta ley también apuesta por que la mujer eche raíces en el sector agrario. Las mujeres desde muchos años ya atrás, desde las abuelas, siempre han colaborado en las explotaciones agrarias. Lo que pasa que era un papel que estaba
pues oculto, digamos, no era visible. De ahí que esta normativa fomente de manera especial la titularidad exclusiva de la mujer. Es la elección de Milagros. Lleva 4 años trabajando en su propia tierra de cereal con total independencia. Tener autonomía absoluta para tú decidir lo que hacer, qué sembrar, todo. Bueno, tienes tus obligaciones y tus propios beneficios. El día de mañana, pues como otro trabajo cualquiera, tendrás tu jubilación. La nueva ley también trabaja sobre el terreno conocido, donde incorpora una serie de cambios. Por ejemplo, permite ejecutar concentraciones parcelarias con origen en la iniciativa privada e instaurar una financiación basada en la colaboración público-privada. Es uno de los reglamentos que desarrollan la ley agraria y que se aprobarán previsiblemente durante el primer trimestre de este año. Imparten educación, pero no siempre la reciben. La mayoría de los problemas de los profesores están relacionados con las faltas de respeto, las falsas acusaciones de padres y alumnos o el acoso y las amenazas. Para proteger jurídicamente a esta figura, las Cortes aprobaron la Ley de Autoridad del Profesorado. Su palabra está por encima de la del alumno o cualquier ciudadano en caso de conflicto. Sus explicaciones se han tenido en cuenta para el estudio, pero ahora también prevalecen en los conflictos. Desde mayo se les considera autoridad pública y como tal gozan de presunción de veracidad frente a lo que declare su agresor. Algunos dicen es que parece que sois policías y la pregunta es si ves a un policía ¿te preocupas? ¿Tienes que ocultar algo? Es decir, yo cuando veo a un policía lo que me siento es más seguro. Entonces los alumnos tienen que sentirse seguros ante el profesor. No queremos que tengan miedo a un profesor, que no es la idea ni muchísimo menos, sino justamente que sientan esa tranquilidad, esa seguridad de que el profesor está para ayudar. Un cambio que no se queda en clase. Si los padres son conscientes de la importancia de que un hijo tenga ese respeto hacia el profesor, también se va a beneficiar a nivel familiar, porque si un hijo respeta al profesor, probablemente también respeta al padre. A nivel nacional, la falta de respeto ha estado detrás del 27% de los conflictos con los alumnos el curso pasado. Los problemas con los padres tienen más que ver con el acoso y las amenazas. Esto hace que el 10% de los profesores se plantee abandonar la profesión. La entrada en vigor de la Ley de Autoridad del Profesorado les da mayor protección ante estos problemas, también endureciendo las penas dentro y fuera de las aulas. Que los casos de acoso, violencia, vejaciones se consideran a partir de ahora un delito y no una falta como hasta entonces. Y puede ser perseguido de oficio por la Fiscalía, lo que les evita enfrentarse personalmente con su agresor. La posición del profesor está, al estar respaldada por la ley, por ejemplo, hace que situaciones de estas, que el profesor no tenga que denunciar una situación de acoso, de agresión o de amenazas. La nueva normativa lleva 6 meses lectivos empezando a andar en los centros. Lo que tenemos que hacer ahora es adaptar nuestros reglamentos de régimen interior de los centros a esta ley y a esta nueva reglamentación. Que permite agilizar los trámites y conlleva un mayor compromiso por parte del profesor. Eso significa que el profesor tiene que responsabilizarse por las sanciones inmediatas que él adopta. El fin último es mejorar la convivencia en las aulas y crear el ambiente óptimo para aumentar el rendimiento académico. Es un paso más para garantizar el derecho individual a la educación. Varias personalidades han querido compartir sus puntos de vista con nosotros en nuestras Cortes durante 2014, entre ellos los portavoces de los grupos parlamentarios. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, nos explicaba los presupuestos y representantes de las instituciones propias, como el Procurador del Común o el presidente del Consejo Consultivo, nos detallaban sus informes. Hoy nos acompañan 2 de las 9 mujeres que han puesto nombre y apellidos a la superación del cáncer a través de sus experiencias personales recogidas en este libro que ahora mismo tengo en mis manos. María Jesús, eres una de las coautoras de este libro. Has pasado 5 años luchando contra esta enfermedad, contra el cáncer de mama. En muchas ocasiones hemos escuchado cuán importante es el tener un pensamiento positivo para plantarle cara a la enfermedad. Para mí es fundamental y vital. Si tú a algo que ya de por sí sabes que es duro, no te enfrentas con un poquito de optimismo, yo pienso que los resultados siempre pueden ser un poquito peores. Ustedes en lo que llevamos de legislatura han adoptado un poco el rol del progenitor más duro, según han dicho, por el bien de los españoles. ¿Creen que los ciudadanos lo están valorando suficientemente? Hubo sacrificios la anterior legislatura y ha habido sacrificios esta legislatura. La diferencia es que algunos sacrificios que lideró el Partido Socialista no sirvieron para nada. Y la diferencia ahora es que estos sacrificios sí están
sirviendo pues para crear empleo y para crecer económicamente. Nadie entendía por qué había que reducir el déficit, por qué hay que consolidar las cuentas públicas, por qué una persona, una familia o un gobierno no puede estar continuamente gastándose mucho más de lo que ingresa, porque llegará un punto efectivamente que esa familia o ese gobierno es que se arruina. Pero ahora estamos viendo que gracias a ese esfuerzo y a esas reformas estructurales que se han hecho por todas las administraciones públicas, estamos viendo que los inversores, los que nos prestan el dinero, confían en nosotros. ¿Qué balance haría del paso del portavoz socialista saliente de Óscar López por nuestra comunidad? Yo creo que Óscar López ha liderado precisamente a un grupo parlamentario que ha querido estar en la calle más que en las instituciones o que en el hemiciclo. Y ahí hay, yo creo, que toda una labor que reconocen los ciudadanos, por ejemplo, en materias tan sensibles como la sanidad. Quiero recordar que una de las cuestiones más interesantes en las que trabajamos y que finalmente además pues sacamos adelante con el consenso del Partido Popular fue precisamente el evitar el cierre de las urgencias médicas nocturnas en 17 consultorios de la comunidad. Que el mayor número de este año, precisamente de este año, se deriva precisamente del número de quejas que hubo por el cierre de las urgencias nocturnas rurales. Que entonces, ahí sí que se presentaron un gran número de quejas que elevó el número de quejas que se presentó en sanidad, que como ya saben este problema se resolvió por consenso de los dos partidos. No sé cómo se imagina el hemiciclo después de las elecciones. Quisiera saber si Izquierda Unida estaría dispuesta a confluir con otros partidos entrantes como pueden ser UPyD o Podemos en el caso de que sea necesario. Nosotros lo que apostaríamos por un Parlamento donde hubiese una mayoría. ¿Pero estaría dispuesta a pactar con otros partidos políticos? En principio estamos dispuestos a trabajar socialmente para unirnos, converger con todos los movimientos sociales, con las organizaciones políticas que trabajan desde la izquierda por que el poder está al servicio de la mayoría y no está al servicio de una minoría, y porque el poder no sea utilizado para estrangular los derechos sociales, los derechos al trabajo, los derechos a la vivienda, los derechos a la educación y los derechos a la sanidad. Usted se reunía con su homólogo de Extremadura y este ponía especial interés en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. ¿Qué le ha traído especialmente de este tribunal? Nosotros tenemos el Consejo Consultivo más reducido y con más competencias. Y posiblemente por eso hemos salido en algún momento, sin perjuicio de que alguien lo pueda plantear, pues porque tiene derecho a hacerlo también, de ese debate. Yo creo que eso es lo que ha percibido Extremadura. Y Extremadura ha visto que nuestro Consejo Consultivo, dimensionado en el tamaño público adecuado y ejerciendo nuevas competencias, como la de ser tribunal, tiene una eficiencia mayor que otros consejos consultivos. Revisando las páginas de este informe de 2013 hay un dato especialmente llamativo y a la vez alarmante. Es el de los casos de menores que cometen delitos contra sus propios padres, que ha pasado de 18 casos en 2012 a 200 en 2013. Posiblemente se trate de la cifra anterior, la existencia de lo que se denomina cifras negras de criminalidad, es decir, supuestos en los que sí que existían situaciones de este tipo, pero que no se denunciaban por distintos motivos muy comprensibles, algunos de ellos, cuál es el no querer producir males mayores, los padres respecto de los hijos, el intentar mantener la convivencia, dulcificar la situación. Muchísimas gracias por haber compartido estas reflexiones sin duda muy importantes. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Un año este 2014 en el que las Cortes ha sido escenario de mucho más que plenos y comisiones. Ha abierto sus puertas a los castellanos y leoneses, ha entregado galardones y ha organizado concursos y exposiciones. También ha sido la anfitriona de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos. Es la foto de familia del parlamentarismo español. Castilla y León ejercía de anfitriona y sacaba pecho de historia ante la COPREPA. Los presidentes de parlamentos autonómicos visitaban la cuna del sistema parlamentario europeo. Que se albergó en esta colegiata de San Isidoro. Y firmaban la declaración de León por la que se comprometían a mejorar la comunicación con el ciudadano. Más transparencia, más cercanía y más participación. Las Cortes han salido en 2014 a la calle y también han abierto su corazón. A ver si te gustan los cortes.
en jornadas de puertas abiertas y con visitas programadas como esta a estudiantes de Palencia o esta otra a un grupo de discapacitados de Insolamis. Que nos gusta mucho y que venimos a hablar con la presidenta. El Parlamento se ha vestido de gala para celebrar el 31º cumpleaños de nuestro estatuto y ha entregado la medalla de oro a las edades del hombre. Muy pendientes de difundir la riquísima historia de nuestra tierra, las Cortes han llevado estas evocaciones en plastilina a Salamanca, Ávila o incluso Santander. Es plastihistoria. De historia, de héroes, de sueños. Y han continuado con la serie Mi Primer, este año centrado en Santa Teresa, una edición ilustrada por Óscar del Amo. Y con nombre propio también se han vestido sus paredes. Las fotografías de Luis Laforga o los lienzos de Díaz Caneja han puesto la nota más cultural en un año en el que además Eduardo Margareto nos ha contado de la mano de la institución cómo respira Castilla y León durante 24 horas. En 2014, los procuradores de las Cortes también nos han llevado a sus lugares favoritos. Con ellos les invitamos a conocer la belleza que guarda Castilla y León, desde la Villa Ducal y Teresiana de Alba de Tormes hasta la montaña palentina, pasando por los misterios que esconde la Casa Zorrilla en Valladolid. Son algunos de los rincones del año que les recordamos a continuación. Estamos en la Casa de Zorrilla. Es algo que tengo como un verdadero disfrute de un rincón de Valladolid. Estamos en Alba de Tormes, a 20 kilómetros de Salamanca, una población Villa Ducal y Teresiana. Aguilar ha sido y espero que siga siendo un lugar de cine. Al fondo se ve prácticamente todo el pueblo, parte del pueblo de Simancas. Dice la gente del pueblo que el nombre de Simancas precisamente es por aquella leyenda de las doncellas. Simancas me las dais, mancas no las quiero. Estamos en Viana de Cega, no es como Simancas. Nuestra localidad no tiene esa historia, no tiene leyendas, no hay grandes monumentos, pues todo es bastante nuevo, incluso la iglesia. La propia casa inicia con un jardín tan romántico. Está programado para pensar en cualquiera de las obras de José Zorrilla. Punto de partida de otra de las actividades que además en esta época del año se practica mucho en la Póveda. Me estoy refiriendo a la micología, navaja, cesta de mimbre, importante para el tema de las esporas, y a buscar setas. Hay pues zonas como un jardín que se llama La Resinera. Es un poco testimonial de la importancia que tuvo en el origen de Viana la resina y toda la industria del pino. Estoy ligada al territorio no solo por vivir aquí, sino porque realmente me gusta. Me encanta la montaña, me gusta el paisaje y sus habitantes, los humanos y los divinos, como estos bisontes con los que compartimos el espacio de hoy. Lo normal sea perder habitantes, el municipio de San Cebrián los está recuperando a base de este tipo de proyectos tan innovadores como el Parque de Bisontes, que va a ser un parque del Cuaternario. Esta plaza es una de las más emblemáticas de Alba de Tormes. Está llena de espiritualidad porque aquí, en una de las celdas del convento de la Anunciación que la propia santa fundó en 1571, ahí también terminó su vida. En la fachada es el escudo de los Heras y los Salcedos, que son quienes financiaron en gran parte la construcción de esta iglesia, que data del siglo XVI, que fue luego reformada en el siglo XVIII, y que tiene un espectacular retablo, también datado del siglo XVII, de los mejores de mayor calidad de toda la provincia de Soria. Esta es la habitación de Zorrilla. Se supone que es aquí donde él pasa esa infancia y se ha respetado la cama que usó.
dicen que siendo pequeño Zorrilla hay una salita donde dice que sin haberla conocido a su abuela Nicolasa Zorrilla, habla con ella. A esa abuela Nicolasa se la ha llamado el fantasma de la casa. La comarca de Sayago se sitúa al suroeste de la provincia de Zamora. La principal característica es que es el Parque de los Arribes del Duero, Parque Natural Internacional, un paisaje muy espectacular que dices perfectamente lo podríamos comparar con los fiordos noruegos. Un poco de pasión zamorana. Hace 100 años que se hizo este puente. En su época fue el más largo, tiene una longitud de 120 metros y una altura de 90. Y principalmente, bueno, pues fue empeño en unir las dos comarcas de Zamora. Aquí vivió el primer duque de Alba. Esto era parte del castillo de los duques de Alba, que se destruyó en gran parte con la Guerra de la Independencia. Aunque solamente nos ha quedado una torre del homenaje, la torre donde se guardaban las armas de los soldados, es una torre magnífica porque se conservan unos frescos de Pasini, un gran pintor del siglo XV. Nos encontramos en el Archivo General de Simancas. Yo creo que es un monumento, aparte de la historia que puede tener propiamente en sí, la cantidad de documentación que está detrás de las paredes, en torno a los 35 millones de documentos puede encontrarse. Fue Castillo principalmente y luego a raíz de Felipe II fue cuando quiso denominarlo como propio archivo. Ha sufrido sucesivas renovaciones desde el siglo XV aproximadamente hasta nuestros días. Desde la entrada a la montaña palentina, invitaros a todos a este pueblo, que aunque no lo parezca, es un pueblo lleno de luz. Desde luego va a encontrar la acogida que tienen las gentes de la Póveda, esa acogida con los brazos abiertos. De cara al 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, quiero invitar a todos los que nos estén viendo a que conozcáis esta comarca, que es muy amplia, que os hemos enseñado un poquito, pero que tiene muchísimo que ver y muchísimo que comer, porque además la gastronomía de aquí es buenísima. Y el recorrido por este programa llega a su fin. Volvemos la semana que viene con dos protagonistas, el presidente del Consejo de Cuentas y el del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Hablamos con ellos de cómo compaginar la estabilidad presupuestaria con las políticas sociales en años de recesión. Hasta entonces, disfruten de estos días y que tengan un feliz año.